Saludos amigos, soy Omar Santiago, autor del libro La Décima del Encanto. Me encuentro muy feliz de haber logrado esta publicación porque me ha tomado muchos años de mi vida. Como ustedes saben, yo soy trovador un poco después de la adolescencia. Me interné en el mundo de la tradición, de la décima, y siempre tuve un deseo enorme por conocer. Eso me fue llevando con el paso de los años a encontrarme con las investigaciones más importantes de este tema. Me fui formando en relación con toda la parte histórica y la combiné un poco también con la parte vivencial porque me adentré a los concursos de trovadores cerca de mis 20 años hasta días recientes, con mucha participación y con mucho sed de conocimiento. En ese momento empecé a conocer también todas esas normas de la oralidad y las normas de la preceptiva literaria que fueron regulando, ¿verdad?, la estrofa durante los últimos 30 años, puedo decir. Así que esta publicación comenta un poco de todos esos aspectos, de los aspectos históricos, también comparte información desde mi perspectiva como trovador, ¿verdad?, desde las valoraciones que se le hacen a todos los aspectos de la estrofa en días recientes. Quiero aclarar que esto no es una publicación para los concursos de trovadores, ni mucho menos. Quiero dejar eso bien claro. Esto es una publicación para ilustrar el camino de la décima del encanto en Puerto Rico. Sí, también pienso que puede servir para los jóvenes trovadores. Tengo mucho interés de que este libro llegue a los jóvenes trovadores, improvisadores que se están iniciando también en el mundo de la décima, y espero que puedan de alguna manera clarificar muchas cosas a otros amigos amantes de la tradición de la décima, poetas y compañeros con quien compartimos también este afán de la décima espinela. Así que bienvenidos a la décima del encanto y vamos a hablar del primer capítulo. El primer capítulo de este libro se titula La décima espinela, su proceso histórico y su llegada a la isla de Puerto Rico. El proceso histórico de la décima espinela está del todo recogido en este libro que se titula Origen y triunfo de la décima espinela, del profesor y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Maximiano Trapero. Maximiano en el año 2015 publica este libro que tengo por aquí, Origen y triunfo de la décima espinela, donde recoge todas las noticias y alinea de alguna manera los hallazgos y un poco desmitifica, ¿verdad?, las investigaciones que no estaban completadas con respecto al tema de Espinel, las adjudicaciones antes, durante y después de Espinel. Todas esas noticias son nuevas para las tradiciones de Puerto Rico porque las últimas investigaciones de aquí son del año 2009, así que lo que hicimos fue actualizar un poco, ¿verdad?, el contenido de todo el origen y el triunfo de la décima con las noticias de Maximiano. La llegada de la estrofa a la isla de Puerto Rico, todo su proceso de evolución y, vamos a decir, el arraigo y la popularización está recogida en varias investigaciones, desde el 1914 hasta el año 2009. Hay más de 10 autores que publican con relación al tema de la décima, pero son temas de libros que ya están agotados. Y yo lo que he querido hacer es una revisión bibliográfica que les permita a ustedes trazar una ruta en el camino sobre todas esas investigaciones importantes, ¿verdad?, de qué es lo que dicen de todos los ciclos historiográficos, de todos los hallazgos que se han encontrado de esas obras que son maravillosas. Además, la voz de Luis Llorens Torres como una figura importantísima de finales del siglo XIX y casi la mitad del XX, ¿verdad?, como nuestro gran espinelista. Yo lo llamo en el libro el espinel borincano, guardando las distancias, pero esa figura de Llorens fue importantísima, ¿verdad?, para la difusión y la popularización de la estrofa, siendo quizás el poeta más estudiado de principios del siglo XX. Además, actualizo muchas de las noticias hasta la mitad del siglo XX en este primer capítulo, que es un capítulo histórico que bien nos va a servir como base para los demás capítulos. El segundo capítulo de la décima del encanto se titula La décima espinela, una tradición viva en Puerto Rico y un tesoro de Iberoamérica. En este segundo capítulo retomamos la parte histórica y tratamos de ilustrar todos esos encantos poéticos que tiene la décima puertorriqueña y populares a la vez, cómo los trovadores y los poetas se hacen dueños de la estrofa desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Ilustramos una de las décimas antológicas más importantes, ¿verdad?, de la tradición en Puerto Rico. Hay muchas estrofas que yo sé que se van a disfrutar mucho. Además, hablamos de las contribuciones que hizo don Juan Antonio Corregel a la estrofa, siendo una voz sucesora de Llorens Torres, porque Juan Antonio empieza a escribir décimas y a publicar estrofas
justo después que termina, ¿verdad?, la vida de don Luis Llorén Torres. Así que con ellos explicamos cómo la obra se musicaliza y cómo son también poetas influyentes en los trovadores, ¿verdad? Y fueron importantes para que la décima tuviera esa difusión que tuvo después de la mitad del siglo XX. Pienso que otra de las bonitas contribuciones que hace este libro es que incluye otras voces de otros autores. En este libro hay 14 tradiciones que están explicadas y las voy a leer todas para que no se me quede ninguna, porque son muchos los autores que compartieron descripciones de la historia, la tradición y el estado actual de la estrofa en los diferentes puertos de Iberoamérica. Comenzamos con Marta Swing, la gran payadora argentina, que nos regala una descripción maravillosa de la payada en Argentina, igual que el amigo José Silvio Pulvero, que nos ofrece también una descripción muy bonita, que es histórica y que es actual. Además, el buen amigo Juan Carlos Bustamante nos habla de la tradición en Chile. El amigo Diego Ortega y Emilio del Carmelo Tomás nos hablan de la tradición específicamente en Murcia, ¿verdad? En el área de Cartagena, en España, en esa región sur. Ellos nos hablan de cómo la tradición trovera se hizo importante allí. El buen amigo Ernesto da Silva nos habla de la tradición de la décima en Venezuela, desde la isla de Margarita. Además, la décima espinela en Cuba es el punto cubano que está descrito en este libro por Luis Paz Esquivel. Guillermo Velázquez Benavides, el gran huapanguero de México, nos hace una descripción maravillosa de la estrofa en todo México. El buen amigo José Augusto Brose nos habla de la décima en Panamá. El buen amigo Ricardo Olea habla de la décima en Colombia. Geray Rodríguez lo hace de la décima en las Islas Canarias. El buen amigo Luis F. David Alarco y Nostroza habla de la tradición de la décima en Perú. Y terminamos con una descripción de la décima en Brasil, que está en esta ocasión por Paulo de Freitas Mendoza, otro gran payador que es un referente de la estrofa en ese país. Así que yo pienso que este segundo capítulo también hace una contribución importante al tema de la décima en Iberoamérica, que todos vamos a disfrutar. Llegamos al tercer capítulo, que es un capítulo educativo que sé que le va a gustar mucho a mis amigos trovadores, porque es un capítulo ilustrador que viene un poco a ilustrar aspectos importantes de la estrofa. Ya no vamos a hablar de la historia, vamos a hablar ahora de los 10 versos. ¿Cuáles son las características fundamentales de la espinela? Las características inviolables que no se pueden violar, ¿verdad? Porque entonces caemos ya en otras estrofas que no son propiamente la espinela, los encantos de la estrofa. Lo que se puede quizás llamar como la estética literaria de la estrofa, los valores poéticos y la preceptiva literaria, enfrentándose un poco a la tradición oral, porque lo comento desde la perspectiva del trovador. Creo que toco aquí muchos temas que antes no los había visto en el tema de la décima en Puerto Rico, ¿verdad? Las reglas de los versos octosílabos, toda la maravilla y toda la normativa que enriquece el tema de la rima consonante en Puerto Rico. La rima consonante tiene unas reglas en la perspectiva literaria general, pero en Puerto Rico tiene las reglas que conforman la oralidad, y eso es un tema interesantísimo que lo vamos a discutir aquí. Además, todos los aspectos que tienen que ver con la perfección de la estrofa. ¿Qué cosas se deben evitar cuando se está haciendo una estrofa? La cacofonía, las incoherencias, que es el concepto del hilo conductor, cuáles son los versos trillados que no deben usarse. Además, ilustramos ¿qué son los asonantes? Los versos asonantes que están ilustrados en otros trabajos investigativos de otros compañeros investigadores, como el caso de Alexis Díaz Pimienta. ¿Cómo se refleja eso en la tradición de Puerto Rico? Porque él lo explica muy bien en Teoría de la Improvisación, y yo he querido adaptarlo un poco a la tradición de Puerto Rico. Así que le agradezco muchísimo a Alexis, que es uno de los mentores y de los investigadores más importantes de esta tradición en el mundo, diría yo, porque le ha puesto nombre también a muchos aspectos de esta tradición. Y todos esos que son fundamentales inherentes a la tradición nuestra, yo los muestro en esta parte. Además, hay una parte que me gusta muchísimo a mí, que es el uso de las figuras retóricas en la décima de Puerto Rico. ¿Qué es la metáfora? ¿Qué es el símil? ¿Qué es la anáfora? ¿Qué es la hipérbole? ¿Qué es la imagen? ¿Cómo funciona la personificación? Todo eso lo vamos a discutir en ese tercer capítulo. Así que espero que les guste mucho, que es uno de mis favoritos. El cuarto capítulo entra a la parte de la décima cantada. Se llama así la décima cantada, una tradición encantadora de Puerto Rico. Saben ustedes que en esta isla, que es una isla musical, cantar bien o no cantar es un requisito. Así que yo hablo aquí un poco, ¿verdad?, de todo lo que es musical.
¿Qué es el 6 puertorriqueño? ¿Por qué el Lelolay? ¿Saben ustedes cómo se hace una obra poética? ¿Por qué tiene una extensión de 4? ¿Cuáles abundan más? Las décimas libres, las décimas de pie forzado. Hice una investigación en los diferentes decimarios que he estudiado y todo eso lo voy a comentar ahí, no se lo voy a adelantar. ¿Qué es mejor, una décima escrita o una décima improvisada? ¿Para qué ocasión? Todos esos aspectos son importantísimos que los vayamos conociendo y eso se lo voy a estar explicando ahí. Además hablo de la décima glosada, que es la décima 44 y cuáles son los aspectos que debemos considerar cuando nosotros vamos a musicalizar una obra. Hablamos también un poquito de la historia del 6 y todo el fenómeno que recoge, lo que es el canto de la décima en Puerto Rico y de la trova. El humor en la décima puertorriqueña, ¿dónde está? ¿Lo podemos considerar? Claro que sí, todo eso lo comentamos ahí en el 4º capítulo. El 5º tema es la decimilla y el aguinaldo, una tradición de arraigo en la isla de Puerto Rico. Como bien ustedes saben, además de la décima espinela que ya discutimos en los capítulos anteriores, en Puerto Rico se canta otra estrofa, una segunda estrofa que puede ser considerada quizás la hija menor de la décima espinela y es la decimilla. Esa decimilla tiene unas peculiaridades y tiene una historia amplísima también que no ha sido objeto de tanta profundidad quizás ni de tanto estudio. Es una asignatura que tiene pendiente nuestra tradición. Yo hice una revisión historiográfica en todos los autores que han tocado el tema de la décima en Puerto Rico y las puedo alinear, ¿verdad? Y comentar esas noticias, pero además añado como parte de mis investigaciones algunos hallazgos interesantes de decimillas de otros poetas, vamos a decir mucho antes de la tradición de Puerto Rico, siglos antes, ¿verdad? Que habían publicado decimillas. Así que es interesante, ¿verdad? Lo que se habla del verso hexasílabo y trato de hacer analógicamente algunas ilustraciones de las decimillas libres, de las decimillas de pie forzado, de las decimillas glosadas, de por qué y cómo se trabajan los versos y cómo los trovadores hacen un cambio del octosílabo al hexasílabo. Además hablo de la tradición cantada de la estrofa, de las modalidades que hay, de por qué el aguinaldo es el acompañante de la decimilla y por qué el 6 es el acompañante de la décima. Todos esos aspectos los incluyo en este capítulo y creo que nos falta mucho con el tema de la decimilla, pero aquí abrimos una puerta para empezar a hablar del tema de la decimilla, que sigue siendo una tradición muy avistada en Puerto Rico, ¿verdad? Y un requerimiento para que todos los trovadores de Puerto Rico pues la canten. Sabemos que tiene mucho arraigo el aguinaldo, no solamente en la decimilla, también el aguinaldo de Trulla en otras áreas de la isla, así que el tema de la decimilla también es un tema importante en la décima del encanto. En el capítulo número 6 hacemos una aportación también bonita a este libro porque como ustedes saben yo hice mis estudios de maestría y doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y tuve, vamos a decir, la encomienda de realizar publicaciones e investigaciones, ensayos antes de mi tesis doctoral y quise compartir estos 3 que nosotros nunca habíamos publicado pero que son importantes. El primero es la décima espinela en el Caribe antillano, específicamente en la isla de Cuba y Puerto Rico, pero hace un recorrido sobre todos esos puertos del Caribe donde está la estrofa y nos habla un poquito ese ensayo, ¿verdad? De eso. Me parece que es un ensayo muy bonito. Además, la décima espinela en las obras selectas de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa mexicana. Hicimos una investigación de sus obras y seleccionamos las estrofas más sobresalientes para comentarlas ahí. Creo que es un referente obligado, ¿verdad? De Hispanoamérica, Sor Juana Inés de la Cruz, que es bueno que le demos una miradita. Y el tercero, el arte oral improvisado a través de la memoria de don Cándido Silva Parrilla. Don Cándido deja sus memorias y entrega al buen amigo Joaquín Mulier un interesantísimo libro donde habla de lo que era el arte oral improvisado, habla de concursos de trovadores desde antes del 1900, 1800 y tantos finales, ¿verdad? Donde él participaba. Hicimos un recorrido a través de su memoria para mirar cómo era el arte de la décima improvisada en ese momento en Puerto Rico hasta el 1940 y tantos, que nos trae, ¿verdad?, la memoria de don Cándido Silva Parrilla. Esos son 3 ensayos investigativos que me parece que son muy buenos también, que le demos una miradita.
Además, en la parte 7 de este libro, que son los anejos, yo incluyo lo que llamo los ciclos historiográficos. Ustedes saben que dentro del proceso histórico también yo he querido enmarcar esta obra, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros los historiadores llamamos ciclos historiográficos, que son esos sucesos que marcan un momento determinado en la historia y que dejan un antes y un después. Pues hablamos ahí de los ciclos historiográficos de las figuras importantes, de las investigaciones importantes, de las pasadas y de las presentes. Sería bueno que miremos eso porque lo ilustra de una manera visual que nos va a permitir también entenderlo un poco en la historia. Son muchas las publicaciones que se han hecho en Puerto Rico y una parte importante de este libro me parece que es su bibliografía, que permite trazar un mapa, lo van a ver ahí en orden alfabético, de muchos de los documentos importantes para estudiar la décima en Puerto Rico. ¿Cuáles son los autores más importantes? Los van a encontrar ahí. Pero quiero hacer mención especial de Orlando Santiago Díaz, que es sin duda el máximo investigador de la décima en Puerto Rico, con múltiples investigaciones, desde Alden en 1914 hasta Orlando Santiago en el 2009 y un poco más allá. Hay más de 10 investigaciones sobre el tema de la décima con fuentes primarias que son investigaciones realizadas en los lugares, recogiendo estrofas y analizando estrofas que son buenísimas, ¿no? Este libro no es propiamente un decimario, aunque yo comento muchos decimarios y muchas obras, ¿verdad?, contenidas de decimarios de todas estas publicaciones, así que agradezco a todos ellos. Gracias por haber adquirido el libro. Si se lo recomiendan a alguien, nosotros se lo agradecemos, y si me escriben un correo a omartrovador@hotmail.com podemos seguir conversando sobre este tema.